Un extraño cruzó la entrada de Pine Valley en aquel inicio de otoño, con el polvo levantado por su caballo, flotando en el aire como una promesa de cambio. En el interior del rancho Red Brook, la vida del nuevo visitante se regía por el silencio, el trabajo duro y la niebla constante de los viejos recuerdos. Recuerdos que él intentaba enterrar desde la tragedia que destruyó parte de su familia. Su nombre era Luke Randall, y aunque los habitantes del pueblo habían escuchado sobre sus hazañas en las tierras altas, nadie allí parecía dispuesto a recibirlo como un igual. Luke no era hombre de conversación fácil. Rostro endurecido por el viento y las derrotas, sombrero de ala ancha sombreando ojos atentos. Poco a poco, Pine Valley se revelaba tan severo como las tormentas que invadían su rancho. Cada morador más cerrado que el anterior, todos dedicados a preservar las tradiciones, buenas o malas, como quien guarda una reliquia en vitrina. Aquel día, Luke había venido solo para reabastecer el almacén del rancho con semillas, herrajes y provisiones para los próximos meses de invierno. Pero el destino tenía otros planes. En la pequeña tienda de abarrotes central, el sonido del tintineo de la puerta apenas se notó ante el murmullo que ocupaba el recinto. Morrison, el dueño de la tienda, estaba detrás del mostrador pulido, medio aburrido, medio atento al movimiento. 3 hombres recargados en el barril conversaban animadamente, y junto a ellos, la señora Alberta hojeaba telas, los ojos puestos discretamente en la escena principal de aquel día. Allí, en el núcleo del torbellino de murmullos, estaba Clarice Marshall. Su vestido gris ya había perdido el color original bajo años de trabajo y sufrimiento. Estatura erguida, pero con gestos tímidos, escondía labios temblorosos y ojos avergonzados. A un lado, Maggie, con la trenza deshecha, se apretaba en el borde del vestido, tratando de alejar la cruel realidad de ser hija de una mujer rechazada por el pueblo. Clarice expuso su necesidad con pocas palabras. «Señor Morrison, vine por harina, petróleo y un poco de azúcar». La voz desentonaba del tono brutal de la conversación de alrededor, mostrando, como una grieta de luz, que la dignidad puede resistir a los vientos contrarios. Morrison, irónicamente cordial, fingió no escuchar. Se mantuvo ocupado con el inventario. Bill Carter, el más hablador de los hombres del barril, decidió alimentar la crueldad que forma parte de los pueblos pequeños. «Aquí no vendemos provisiones a una asesina». Clarice se limitó a encarar el ataque, decidida a no doblegarse. «Nunca fui acusada formalmente, Bill. No hay pruebas. Mi marido estaba enfermo, todos lo saben». Su voz tembló solo por un instante. Los otros se miraron entre sí, seguros de su propia superioridad. Morrison, sintiendo que tenía apoyo, disparó. «No arriesgue mi negocio, Clarice. No quiero problemas en la tienda». La dignidad de ella intentaba sobrevivir en la tormenta de miradas y acusaciones, pero Maggie, en su inocencia, lloriqueaba bajito, agarrada a la tela del vestido, con miedo hasta del silencio pesado. Luke observaba todo. Sintió en ese instante una vieja molestia crecer por dentro. Memorias de injusticias presenciadas y sufridas por él mismo. Una historia gestada en culpa desde la muerte de su hermano. El ambiente cerrado del almacén parecía comprimirse sobre sus hombros. El murmullo, antes indistinto, se convirtió en un martilleo. Él avanzó hasta el mostrador, cada paso suyo una afrenta al consenso de la hostilidad. ¿Cuánto debe ella? Su voz tenía fuerza suficiente para interrumpir cualquier conversación. Morrison levantó las cejas, sorprendido. «Señor Randall, quizás no lo sepa». Luke encaró, ojos duros. «¿Cuánto?» Morrison dudó, temiendo perder ventas importantes en el futuro. $5. Luke sacó el dinero del bolsillo sin dudar y lo puso en el mostrador, haciendo que todos lo vieran. «Considere pagado». Morrison tomó los productos, separándolos con manos menos confiadas. Clarice miró a Luke, dividida entre aceptación y orgullo. «Señor Randall, no necesito caridad». «No se trata de caridad. Se trata de lo que es correcto y lo que es incorrecto». Las palabras eran más duras de lo que él pretendía. Detrás de ellas estaban años de prisión emocional, de intentos de corregir el pasado. Con las provisiones listas, Clarice se dio la vuelta para salir, Maggie a su lado. Los comentarios disminuyeron, pero el clima siguió tenso. Luke continuó comprando lo que necesitaba,
sintiendo las miradas en su espalda, cada una cargando la amenaza del exilio social. Afuera, Clarice luchaba con una carreta vieja, tirada por un caballo flaco, intentando equilibrar paquetes y dignidad. Luke, impulsivo, ofreció un saco más de forraje. «Para asegurar el camino a casa», dijo, en tono casi paternal. Ella agradeció, intentando no parecer frágil. «Gracias por no voltear el rostro». Una sonrisa contenida de Maggie fue el tono de esperanza que, por segundos, coloreó el paisaje frío del pueblo. Luke observó a madre e hija partiendo por el camino de tierra, el chirrido de las ruedas resonando como el propio esfuerzo de supervivencia. Sabía, instintivamente, que desde aquel instante su vida no solo había cruzado la de Clarice, sino que se había entrelazado de modo irrevocable a las heridas y esperanzas de aquella familia. El regreso al rancho fue silencioso, cada paso del caballo trayendo a flote flashes de su propio pasado. Se acordó de la muerte de su hermano, del peso de la culpa, del aislamiento que había elegido para sí. Aquella injusticia presenciada removía todo lo que le quedaba de ética y humanidad. El día siguiente trajo consecuencias. Javier, el alguacil, acompañado de 2 criadores influyentes, tocó a la puerta de Luke, advirtiéndole que defender a parias sociales podría arruinar su reputación, su negocio e incluso su seguridad. Clarice, temiendo por él, le alertó. «Aún está a tiempo de alejarse». Pero Luke, sobrio y determinado, respondió: «Ya fui marcado por lo que no hice. Prefiero ser marcado por la valentía». La solidaridad se transformó en acción. Luke regresó a la granja de Clarice con madera y herramientas para reparar el techo destruido por la tormenta de aquella noche fatídica. Maggie corrió a ayudarlo, los 3 formando un círculo de esperanza donde antes solo había soledad. Juntos, plantaron el inicio de un futuro más digno y, entre garrapatas y clavos, crearon el tipo de alianza que desafía los juicios del pueblo y los dolores del pasado. Y lo más inesperado de aquella historia, Luke Randall estaba a punto de aprender que, al salvar a otra persona, quizás se salvaba a sí mismo. Pero los secretos de la noche siguiente y la mirada desconfiada de los moradores de Pine Valley aún traían promesas sombrías. Lo peor estaba por venir, y nadie allí se imaginaba lo cruel que podía ser el destino. El horizonte de Pine Valley oscurecía lentamente, como si el propio cielo se rebelara contra las injusticias de la tierra. Mientras el día se transformaba en noche, truenos distantes anunciaban que se acercaban cambios, no solo en el tiempo, sino también en los corazones de aquellos que sobrevivían allí. Luke Randall, tras un día marcado por miradas desconfiadas y susurros venenosos, no podía quitarse de la mente la imagen de Clarice Marshall y su hija Maggie. Había algo en aquella dignidad resiliente que le incomodaba, como una herida antigua que el tiempo no logra cicatrizar. Antes de regresar al rancho, Luke tomó una decisión. Dejó sus propias compras a un lado y recorrió el sendero polvoriento hasta los límites del pueblo, donde se encontraba la propiedad decadente de la familia Marshall. La casa parecía luchar contra el abandono. Faltaban tejas, las paredes manchadas por la lluvia, la cerca retorcida y oxidada. La maleza avanzaba sobre pequeños parterres muertos, señales claras de batallas libradas, perdidas y olvidadas. Maggie jugaba cerca del pozo, usando una toalla vieja como capa de superheroína, riéndose de sí misma, quizás intentando mantenerse a distancia del peso que el mundo le echaba a su madre. Clarice estaba arrodillada en la tierra, intentando salvar las últimas raíces de un jardín mal cuidado. Sus manos, sucias de tierra, denunciaban no solo el cansancio físico, sino también la lucha diaria por seguir adelante. Ella levantó el rostro al escuchar a Luke acercarse. A diferencia de más temprano, sus ojos ahora mezclaban sorpresa y gratitud renuente. Nadie, excepto gente perdida, se atrevía a acercarse a la casa Marshall. «Vine a ayudar», dijo Luke, sin rodeos. «Ya hizo bastante hoy. No quiero arrastrarlo a mis problemas», respondió Clarice, secándose las manos sucias en el delantal. Luke no retrocedió. Tomó un azadón y comenzó a cavar a su lado, como si aquel gesto fuera natural, como si fuera un hábito ayudar a forasteros. El silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Era, por el contrario, un consuelo compartido entre dos que conocían el peso del rechazo.
Debería odiar a todo el pueblo, pero no puedo. Clarice rompió el silencio, mirando al suelo. La gente tiene miedo de lo que no entiende, y la cobardía suele hablar más fuerte que la justicia, respondió Luke, sin quitar los ojos de la tierra. Cuando terminaron de preparar el pequeño parterre y plantar las semillas, Maggie se acercó, los ojos brillando por un raro instante de alegría. Señor Randall, mi mamá ya me contó sobre las rosas que crecían aquí antes de que mi papá se enfermara. Luke ofreció una sonrisa sincera y, al percibir la esperanza en Maggie y Clarice, se sintió, por un momento, menos extranjero en aquel mundo de puertas cerradas. Cuando el cielo oscureció por completo, los truenos retumbaron más cerca. La tormenta prometida por fin llegó. Ráfagas violentas de viento sacudían los árboles, y nubes casi negras avanzaban como ejércitos enfurecidos. Dentro de la casa, Clarice y Maggie intentaban reforzar puertas y ventanas, aunque sabían que aquello de poco serviría ante la fragilidad de la construcción. El techo, ya muy gastado, no soportó el impacto del primer rayo. Un estruendo aterrador anunció una rotura, y el agua comenzó a penetrar por la sala hasta escurrir por las paredes. Clarice, tomada por la urgencia, tomó a su hija de la mano y buscó refugio en el antiguo granero, donde al menos el techo aún parecía seguro por unas horas más. Afuera, la tormenta parecía gritar el nombre de cada uno de los pecados guardados durante años en Pine Valley. Allá en el rancho, Luke percibió la furia de la tormenta. Inquieto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensar en Clarice y Maggie solas bajo aquel techo condenado. Su instinto habló más fuerte, ensilló el caballo, se puso el capote y marchó de regreso enfrentando el viento cortante, la lluvia y el lodo. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido en el pasado por dudar en actuar. Al llegar a la granja Marshall, la escena era desoladora. Un árbol caído sobre el gallinero, parte de las tejas esparcidas por el césped, la casa pareciendo a punto de derrumbarse. Luke gritó, intentando ser escuchado por encima del rugido de la lluvia. Ninguna respuesta. Entró en el terreno, percibió rastros frescos en el lodo yendo en dirección al granero, y allí encontró a Clarice y Maggie, encogidas, asustadas, intentando calentarse con mantas viejas. Apenas entró, Maggie, con los ojos llorosos, corrió hasta Luke y lo abrazó como a alguien en quien se puede confiar. Clarice, envuelta en desesperanza, contuvo las lágrimas. El miedo era tanto de la tormenta como de la vida que la esperaba cuando ésta pasara. El viejo granero temblaba con cada trueno, pero Luke mantuvo a las dos junto a sí, sosteniendo firmemente sus manos. Susurró palabras de valentía a Maggie y compartió historias de infancia para calmar el pánico. Allí, en medio de los fardos de paja y el olor a campo mojado, algo profundo fue forjado: confianza, pertenencia y una sutil esperanza de que incluso los peores temporales pasan. Cuando la tormenta finalmente se retiró, quedó un silencio casi sagrado. Sin embargo, con la luz del amanecer, vinieron también las consecuencias. El techo de la casa estaba arruinado, la mitad de los muebles destruidos, y el ambiente, antes solo hostil, ahora era de total vulnerabilidad y urgencia. Luke se quedó al lado de Clarice y Maggie durante toda la mañana, improvisando cubiertas y recogiendo lo que se podía salvar. Juntos trabajaron en silencio, aprendiendo a dividir el peso de la carga. Quizás el primer paso para reconstruir de verdad no solo la casa, sino toda una vida. Pero el susurro del viento no trajo solo el alivio post-tormenta. Las palabras corrían rápido en Pine Valley, y lo que poca gente toleraba menos que una tragedia era la cercanía de un forastero con la paria local más famosa. En el horizonte, la sombra del juicio del pueblo ya crecía. Y Luke pronto tendría que decidir si estaba listo para pagar el precio por proteger a quien todos aprendieron a odiar. Lo que nadie allí imaginaba era que, detrás de tanto dolor, crecía una semilla de esperanza capaz de desafiar todo lo que Pine Valley creía inmutable. Y las consecuencias de aquel refugio compartido apenas estaban comenzando. Cuando el día amaneció en Pine Valley, el pueblo ya estaba en efervescencia. La tormenta de la víspera dejó rastros: techos arrancados, árboles caídos, canaletas obstruidas y caminos transformados en lodazales. Aún así, lo que realmente movía las conversaciones en los tendederos, en la tienda de Morrison y en el porche de la iglesia, no era el mal tiempo,
sino la noticia de que Luke Randall, el extraño de las colinas, había pasado la noche refugiándose en el granero de la viuda Marshall, algo impensable para un pueblo que daba más valor a la reputación que a la verdad. La curiosidad se convertía en veneno en los callejones y en las mentes. Los niños espiaban de lejos las ruinas de la granja Marshall. Las mujeres cuchicheaban mientras se ocupaban de las tareas domésticas y los hombres, en su mayoría, ya trazaban teorías sobre el tipo de relación que se estaría formando allí. Luke no permitió que el ruido externo invadiera su propósito. Él sabía, desde el momento en que ofreció aquel auxilio, que a partir de allí su vida nunca más sería neutral en Pine Valley. Con el cielo aún grisáceo, partió de regreso al rancho solo para buscar suministros. No fue sorpresa notar que su nombre estaba en la punta de las lenguas, que su llegada al comercio atrajo miradas frías y preguntas disfrazadas de preocupación. En la tienda, Morrison lo recibió en silencio, entregando clavos, tablas, martillo y tejas nuevas sin un solo gesto amistoso, como si al realizar aquella transacción, él mismo se estuviera contaminando. Pero era necesario reconstruir el techo y devolver al hogar Marshall el mínimo de seguridad. Cuando Luke regresó a la propiedad, Clarice y Maggie ya estaban recogiendo objetos del barro y secando ropa al sol débil. El rostro de Clarice mostraba gratitud, pero también preocupación. Ellos van a hablar, se van a poner en su contra. Luke respondió de forma serena, desde lo alto de su experiencia con pérdidas y abandono. Alguien tiene que cambiar el ciclo aquí, Clarice. Alguien tiene que mostrarle a Maggie que la valentía existe, incluso cuando todo dice lo contrario. En pocas horas, los tres estaban unidos como una familia improvisada. Maggie llevaba tablas pequeñas. Clarice ayudaba a levantar las tejas nuevas, y Luke enseñaba trucos dejados por su padre para remendar lo imposible. Era trabajo duro, pero había una ligereza inesperada. Cada broma o sonrisa tímida era un gesto de resistencia al cinismo del pueblo. Fue en ese clima de construcción y temor, esperanza y amenaza, que al inicio de la tarde, un lento polvo surgió revolviendo el caminito principal. Un caballo marrón traía 3 siluetas delgadas. El alguacil Javier Brown, severo y de sombrero negro, acompañado de los hermanos Parker, los criadores más influyentes del condado. Javier desmontó suavemente, mirando a Luke y Clarice de arriba abajo. Sus ojos no tenían rabia, irradiaban el cansancio de quien ya vio mucho y tomó partido, por conveniencia, de mucha injusticia. Él esperó un silencio incómodo antes de comenzar, voz grave y cansada. Luke, algunas cosas aquí no son buenas de desafiar. Nadie quiere problemas. Usted es nuevo, pero su nombre se hizo grande deprisa. La gente está diciendo que se está metiendo donde no debe. Luke respiró hondo. Alguacil, no vine aquí a pedir la validación de nadie. Solo creo que nadie merece pasar por lo que Clarice y Maggie están pasando. El Parker mayor tomó la palabra. Se está arriesgando en vano. Quien defiende a esta mujer termina marcado. Pine Valley puede cerrarle todas las puertas a usted. El clima pesado casi sofocaba. Clarice cruzó los brazos, esperando las palabras finales. Javier dudó. Solo estoy cumpliendo con mi deber. Vine a avisarle para evitar ideas. Salga mientras pueda. No quiero ver sangre ni escándalo. Luke encaró a cada uno de ellos, el peso de la decisión estampado en el rostro. La vida no me dio mucha oportunidad de corregir el pasado. Esta vez no doy la espalda. Lo que ustedes hagan conmigo es problema de ustedes. El alguacil, sorprendido, solo asintió con la cabeza antes de dar media vuelta, llevándose consigo una amenaza no dicha, pero claramente impresa en el aire. Cuando el pequeño cortejo de autoridad se fue, Clarice se acercó a Luke, ojos llorosos. Usted no entiende lo que me hicieron en este pueblo. No es solo soledad. Es miedo de que Maggie crezca creyendo que merece este tipo de destino. Luke se secó la frente, polvo y sudor mezclados. Nadie tiene que estar solo. El miedo que ellos sienten por usted es el mismo que sienten por lo que no controlan. El destino de ellos es juzgar. El nuestro es sobrevivir. La tarde seguía su curso, y cuando finalmente levantaron las últimas 2 tejas sobre la cocina, Maggie sonrió y aplaudió, la suciedad pintándole el rostro. Algo en aquel gesto inocente, en aquella sonrisa tímida, hizo que Clarice finalmente se permitiera una risa contenida, la primera verdadera que Luke presenció. Poco después, sentados sobre un tronco caído, tomaron café fuerte y pan seco.
Clarice se abrió, sintiendo que confiar ya no era un riesgo, sino una necesidad. Siempre tuve miedo de contar con alguien. Henry, bueno, mi marido se fue, pero dejó todos los problemas. No era un hombre fácil, y hacía que todos aquí le tuvieran miedo. Cuando enfermó y murió, nadie buscó saber por qué. Solo querían una culpable. Luca sintió con una pena propia de quien ya perdió mucho. Yo también cargo fantasmas. Mi hermano murió por mi causa. No pude impedirlo. No logré salvarlo. Desde entonces ando intentando, de una forma u otra, compensar ese peso. Silencio. Y finalmente, comprensión. No eran solo sufrimiento y amargura lo que los unía, sino la habilidad de seguir, incluso a pedazos. Aquella noche, después de tanto trabajo, jugaron con Maggie a inventar cuentos bajo la luz parpadeante del quinqué. Fueron pequeñas historias de gigantes bondadosos y arañas graciosas, un antídoto más contra la hostilidad de afuera. Clarice se impresionó con la facilidad de Luke para entrelazar emoción y humor, y Maggie durmió más ligera que en semanas. Pero Pine Valley no era un pueblo que permitiera la redención de gratis. El murmullo continuaba, y aún en el rincón apartado de la granja Marshall, ellos sabían que estaban siendo observados. Las ventanas de la casa, finalmente cubiertas, eran ahora como trincheras de una resistencia silenciosa. En un último gesto, antes de dormir, Luke salió a observar el cielo limpio, respirando el aire frío, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza casi infantil. Sería posible, por medio de pequeñas elecciones y actos de valentía, cambiar no solo la trayectoria de su propia vida, sino la de todos los que estaban a su alrededor. Desde el portón, también observaba la silueta de alguien distante, montado a caballo. Por unos minutos, el visitante misterioso permaneció parado, vigilando. Luke sabía que, en los próximos días, las pruebas de lealtad e integridad serían aún mayores. Aquello era solo el comienzo. La noche avanzaba, pero para ellos, Pine Valley parecía menos fría. Lo que aún no imaginaban era que el destino, a veces, guarda giros capaces de desafiar hasta las más sólidas alianzas. Y mientras el pueblo dormía alimentando el rencor, en el interior de aquella granja reconstruida sobre las bases de la empatía, nacía una promesa. Ellos enfrentarían juntos lo que viniera, y estarían dispuestos a pagar el precio por desafiar las marcas del pasado. Esté atento, porque los lazos creados bajo la hostilidad pueden ser los mismos que desencadenan la parte más peligrosa de la historia. Y el momento más impactante está a punto de suceder. El día amaneció con un silencio pesado sobre Pine Valley, roto solo por el residuo de las últimas gotas de lluvia que caían de las ramas torcidas de los árboles. La tormenta de la víspera había dejado sus rastros, ramas rotas, senderos de barro, fachadas desfiguradas. Pero lo que realmente inquietaba a los moradores no era el tiempo, sino lo que sucedía en la granja de los Marshall. Los rumores corrían como plaga, definiendo destinos antes de ser vividos, y para muchos, el hecho de que Luke Randall permaneciera al lado de Clarice y Maggie era una afrenta que no podía pasar sin respuesta. En el interior de la casa, Clarice se despertó con el corazón acelerado. El techo, aún reparado a toda prisa, todavía crujía, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el olor a café ralo. Observó a Maggie envuelta en la manta, su expresión serena contrastando con todo el alboroto de la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, aquella niña parecía descansar, sin el miedo constante que el pueblo le enseñó a sentir. Luke ya estaba en el patio, cuidando el portón y moviendo tablas nuevas para fortalecer la estructura de la casa. El trabajo duro siempre fue para él un remedio contra sus propios fantasmas, y ahora servía también de escudo a la familia Marshall. Habían pasado juntos las horas más críticas: el vendaval, el derrumbe, el exilio forzado al granero y el silencio cargado de confesiones dolorosas. Pero sabían que el día siguiente traería pruebas mayores. En Pine Valley, la solidaridad era vista con desconfianza. Pronto por la mañana, Maggie apareció en el umbral sosteniendo un sobre marrón, sucio de lodo. «Mamá, lo encontré cerca del camino». Clarice tomó la nota y leyó, sintiendo la rabia mezclada con la vieja tristeza. Quien protege a una asesina encuentra el mismo fin. Vete antes de que todos paguen. La letra era tosca, el mensaje claro. Luke leyó sin alterarse. Tienen miedo de perder el control.
No saben cómo lidiar con quien desafía el orden del miedo. Clarice sacudió la cabeza, más preocupada por Maggie que por sí misma. A pesar de las amenazas, Luke continuó su rutina de reparaciones y cuidados. Iban juntos al gallinero a buscar huevos, plantaban patatas en el pequeño parterre y al final de cada tarde se sentaban a la sombra del viejo roble para compartir una comida sencilla. Pequeños gestos de gentileza entre los tres cobraban fuerza, especialmente en las historias imaginadas por Maggie, que ahora veía en Luke un héroe improbable. Aún así, cada visita al pueblo era un ritual de resistencia. Morrison, el dueño de la tienda, redujo los saludos al mínimo. Algunos hombres simulaban no ver a Luke al pasar. Las mujeres cuchicheaban a lo lejos, interrumpiendo la conversación solo para lanzar miradas de reprobación. En el comercio, notas anónimas y mensajes sesgados se acumulaban en el buzón de los Marshall, amenazando, difamando, ordenando que se fueran. En medio de todo esto, Clarice sentía una mezcla de gratitud y miedo. Le reveló a Luke, una tarde, el verdadero peso del pasado. Henry era cruel. No es que Pine Valley quisiera verlo. Todos fingieron no ver mientras duró. Al final, cuando él cayó, lo único que les importaba era encontrar un culpable rápido. Luke, escuchando en silencio, decidió compartir su propio secreto: la muerte de su hermano en un accidente de río, años atrás. La culpa me persiguió, Clarice. Siempre creí que podría haber hecho más. Pasé la vida queriendo reparar un error que el tiempo jamás corrigió. Ella entendió, más de lo que le gustaría. Aquella culpa silenciosa era el puente entre sus historias. Nada de eso era suficiente para impedir que Pine Valley actuara. Por la noche, Abraham, un vecino vigilante, apareció discretamente. Luke, oí que quieren echarlo a la fuerza. El alguacil no va a intervenir. Cuidado en los alrededores. Cierre bien puertas y ventanas. Cuando Abraham se fue, Clarice estaba sentada en el porche. Miró a Luke, la voz embargada. No quiero que usted pague por nuestras cicatrices. Él se agachó a su lado, respondiendo suavemente: lo que perdí ya no me lo pueden quitar. Solo me queda luchar por lo que es correcto ahora. Durante aquel día, una serie de eventos transformó la tristeza en resistencia. Trabajaban juntos con Maggie, construyendo un pequeño jardín de flores mientras se reían de torpezas e improvisaban juegos. Por la noche, Clarice le contó a Maggie historias sobre mujeres valientes del mundo, y Luke le enseñó a la niña a tocar el viejo armonio encontrado en el cobertizo. Todo era simple, pero también profundamente revolucionario. Allí, en una casa marcada por el prejuicio, florecía la valentía cotidiana, hecha de ladrillos y esperanza. Pero el pueblo se mantenía alerta. Los hermanos Parker organizaban reuniones en silencio, tramando un plan para echar a Luke y dar un ejemplo a Clarice. Morrison esparcía rumores de que el extraño no duraría hasta el otoño. Las mujeres rezaban en los balcones, convencidas de que estaban protegiendo a Pine Valley de la desgracia. A la mañana siguiente, una comitiva se acercó a la propiedad. 2 carretas, 5 hombres, y al frente el alguacil Javier, con el rostro serio. Sobre el cielo nublado, el futuro de la familia Marshall y de Luke Randall parecía a punto de romperse. Javier discursó: ya tuvo tiempo de entender, Luke. Usted no pertenece a Pine Valley, al menos no junto a esta familia. Si no se va, no garantizo su seguridad. Nadie puede controlar lo que pueda suceder. Luke miró a los hombres, luego encaró a Maggie, que intentaba contener el llanto. La vida me hizo entender que hay cosas peores que la muerte, alguacil. Una de ellas es huir cuando se puede luchar. Uno de los hombres disparó. ¿Creyó que iba a cambiar este lugar? Aquí, la venganza es la ley. El clima se puso tenso. Clarice intentó interceder, pero Luke se adelantó. Pueden amenazarme, pero si alguno de ustedes lastima a una niña o a una madre, responderán no solo ante mí, sino ante quien todavía tiene algún resto de decencia aquí. Javier dudó. Lo que Luke ofrecía allí era resistencia, algo que Pine Valley no sabía cómo enfrentar. Uno a uno, los hombres retrocedieron. Los hermanos Parker se miraron entre sí, insatisfechos. Morrison soltó una grosería al partir. En aquel día, Luke, Clarice y Maggie sintieron la amenaza retroceder, aunque temporalmente.
Percibieron que, para sobrevivir, no bastaba esperar que el pueblo cambiara por compasión. Era necesario confrontar la maldad, aunque fuera por el simple derecho de existir. Al caer la noche, Clarice se lavó las manos en la palangana, respiró hondo y besó la frente de Maggie antes de apagar el quinqué. Hoy resistimos juntos. Mañana sabremos si esa fuerza puede cambiar algo mayor. Luke, sentado en el porche, miraba el cielo oscuro. Era imposible ignorar el miedo y los peligros, pero en ese instante apostó a que el amor, ese elemento improbable, fuera capaz de ser un arma más potente que cualquier secreto o pasado. En la quietud que precede a la próxima tormenta, quedaba aún un último misterio. ¿Quién al final sería capaz de romper de una vez por todas el ciclo de omisión y venganza en Pine Valley? La respuesta, pronto, vendría. La noche cayó sobre Pine Valley con una tranquilidad sospechosa, como si hasta el viento supiera que algo había cambiado allí para siempre. En la granja de los Marshall, Luke, Clarice y Maggie se sentaron juntos, sintiendo no solo alivio por la amenaza disipada, sino un sentido renovado de pertenencia. Era imposible prever cómo serían tratados de allí en adelante, pero una certeza llenaba el pequeño hogar reconstruido. Juntos podrían enfrentar cualquier vendaval, físico o moral. Los días siguientes fueron llenos de trabajo y descubrimientos. Cada momento compartido era una reafirmación de las elecciones que hicieron. Maggie florecía, libre de los miedos que la atormentaron por tantos años, corriendo por el jardín recién plantado y aprendiendo con Luke a distinguir callos de valentía. Clarice retomó hábitos abandonados, como cantar canciones antiguas mientras cosía, y se permitió sonreír de verdad desde que Henry se había ido. Luke, por su parte, sentía el peso del pasado aliviarse poco a poco, como si con cada reparación hecha en el techo pudiera arreglar un pedazo propio de sí, aquel marcado por la culpa y el fracaso. La rutina de la granja pasaba a ser moldeada por la esperanza. Los tres se dedicaban a transformar el antiguo lugar de dolor y aislamiento en un espacio fértil, donde cada árbol plantado era también un voto silencioso contra la injusticia. Los vecinos, inicialmente reticentes, comenzaron a ver a Luke con otros ojos, no solo como el extranjero, sino como alguien que encarnaba una virtud olvidada, la valentía de permanecer. Con el tiempo, algunos se acercaron, ofreciendo ayuda o intercambiando gentilezas, aunque discretamente. Las conversaciones en el pueblo, antes repletas de veneno y juicio, ganaron puntos de duda, curiosidad y admiración escalonada. Abraham, el vecino más antiguo, se convirtió en una especie de aliado informal, pasando toda la semana por la granja para traer recetas y compartir historias sobre Pine Valley antes de que la intolerancia se volviera regla. Maggie pasó a jugar con otros niños. Clarice fue llamada para ayudar en la cosecha de la iglesia, y poco a poco, el círculo de rechazo se convertía en convivencia. Cautelosa, pero posible. Pero no todo era pacífico. El precio del desafío no tardó en reaparecer en nuevas formas. Algunas noches, extraños rondaban la cerca. Un vidrio roto servía de aviso silencioso. Notas amenazadoras eran dejadas en la puerta. Luke, Clarice y Maggie aprendieron a lidiar con el miedo sin rendirse a él. Mantenían los ojos atentos, pero el corazón abierto, apostando a que la fragilidad que aún sentían era pequeña ante lo que conquistaron. Fue en una mañana de primavera que Clarice, mientras cosechaba tomates en el parterre, decidió que debía compartir su pasado, no solo con Luke, que ya sabía de los detalles más sórdidos, sino con Maggie. Se sentó con su hija al pie del viejo roble y contó, con palabras delicadas pero honestas, todo lo que pasó con Henry, los rumores que arruinaron su reputación y la dificultad de volver a empezar. Maggie escuchó, lloró, abrazó a su madre. Luego preguntó, «Siempre podemos elegir ser diferentes de lo que dicen, ¿verdad?» Clarice besó su frente, segura de que aquella pregunta era el inicio de todas las respuestas. Luke siempre participaba de esos momentos, a veces como espectador, otras como confidente. Una noche, sentados alrededor de la fogata improvisada, Clarice le pidió que compartiera su mayor dolor. Luke, antes reacio, finalmente contó sobre el hermano perdido, el accidente en el río, la culpa petrificada.
aquella que lo hizo alejarse de la familia e intentar compensar la vida ayudando a desconocidos. La honestidad entre los tres curaba un vacío antiguo y transformaba el dolor del pasado en vínculo para el futuro. El tiempo pasó entre cosechas y reconstrucciones. La casa ganó colores nuevos con cortinas de tela escarlata, regalos de las mujeres del villorrio. Maggie ganó un perrito de patas torcidas, que ella bautizó como Viento. Clarice construyó un cuadro para la chimenea, colgando en él dibujos de su hija y retratos hechos por Abraham. Luke enseñó carpintería a Maggie, y juntos instalaron una nueva ventana, de esas que dejan que la luz atraviese a los fantasmas. En una noche especial, la comunidad se reunió en la granja de los Marshall para celebrar la cosecha abundante. Los niños corrieron por el campo, los adultos compartieron historias y risas, e incluso Morrison, antes adversario, vino a probar el pan recién horneado de Clarice. En ese encuentro, la familia improvisada de Pine Valley se convirtió en símbolo de superación, ya no motivo de chisme, sino de reflexión. Muchos hablaban, casi en secreto. Si ellos pudieron resistir, quizás haya redención para todos nosotros. El ciclo de omisión y venganza del pueblo fue siendo roto, por gestos pequeños pero valientes, invitaciones a fiestas, compras hechas sin prejuicio, defensa pública ante nuevas calumnias. El hecho de que Luke devolviera dignidad a la familia Marshall hizo nacer un pacto silencioso de respeto entre los vecinos. No todos cambiaron, pero una mayoría suficiente cuidaba para que la historia antigua no volviera con la misma fuerza. Maggie creció bajo el ejemplo de padres resilientes. Aprendió que la gentileza es un arma poderosa, que la verdad exige valentía y que las cicatrices no borran la posibilidad de los nuevos comienzos. Clarice se convirtió en una de las figuras más respetadas de la comunidad, llamada para aconsejar a madres jóvenes, ayudar en los nacimientos y proteger a los más frágiles. Luke, finalmente, se sintió capaz de hacer las paces con el pasado, mirando todo el camino recorrido y reconociendo que, al salvar a una familia, también encontró salvación para sí. El rumbo de la historia resonó más allá de las montañas. Pine Valley se hizo conocida como el pueblo donde la valentía venció al miedo y donde la generosidad echó raíces. Visitantes venían a escuchar relatos, buscar consejos, aprender sobre justicia real, aquella practicada en lo cotidiano, en los gestos simples, y no solo proclamada en tribunales. Pero no todo era línea recta. Había noches en que Maggie aún soñaba con su padre, Clarice sentía el peso del juicio, y Luke revivía el dolor de haber perdido a quien amaba. Sin embargo, juntos, descubrieron que es posible enfrentar sombras sin entregar el alma a la oscuridad. Y mientras el tiempo corría, más historias se crearon, inspiradas por el ejemplo de una familia y de un vaquero que se rehusó a abandonar a quien sufría. Pine Valley cambió, porque alguien osó romper el silencio y abrir espacio para lo inesperado. Al final, lo que realmente transformó a Pine Valley no fue un giro espectacular, sino la acumulación de elecciones valientes. El amor, la persistencia y el deseo de justicia se alinearon para reescribir el destino de quienes muchos querían ver derrotados. Luke, Clarice y Maggie se convirtieron en recuerdo vivo de que enfrentar los propios dolores y persistir a pesar de ellos es el acto más revolucionario de todos, que cada nueva flor en el jardín Marshall es para siempre el recuerdo sutil de que es posible sobrevivir y florecer donde antes solo había rencor. Si usted se emocionó con la historia de Luke, Clarice y Maggie, no olvide suscribirse al canal. Aquí usted encuentra narrativas reales, superaciones y nuevos comienzos que inspiran de verdad. Comente abajo cuál momento lo conmovió más o comparta su propio relato. Su voz hace la diferencia y puede, sobre todo, ayudar a quien más lo necesita. Juntos, vamos a construir una comunidad donde la valentía y la empatía tienen espacio garantizado.